A veces, la desesperación nos lleva a tomar decisiones que parecen una locura. Comprar una casa por $1 suena como una de esas estafas de Internet que todos hemos visto. Pero cuando eres madre soltera con 2 hijos y el alquiler se ha vuelto imposible de pagar, incluso lo imposible empieza a parecer una oportunidad. Esta es la historia real de cómo la mayor apuesta de mi vida terminó revelando un secreto que nadie habría imaginado en el sótano de una casa que todos en el pueblo llamaban maldita. Si te gustan las historias de superación y giros inesperados de la vida real, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles como esta. El cielo de Guadalajara amanecía gris ese martes de octubre cuando recibí la notificación del banco. Tenía exactamente 72 horas para desalojar el departamento donde había vivido los últimos 4 años con mis hijos, Mateo de 9 años y Sofía de 6. Mi exmarido había dejado de pagar la manutención hacía 8 meses, y mi salario como enfermera en el turno nocturno del Hospital Civil apenas alcanzaba para la comida y los uniformes escolares. Me llamaba Patricia Romero, tenía 32 años y estaba a punto de quedarme en la calle con 2 niños que dependían completamente de mí. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras leía una y otra vez ese mensaje frío y burocrático del banco. Sofía entró a la cocina frotándose los ojos, su pijama de unicornios ya pequeña, pero que se negaba a dejar. «Mamá, ¿por qué lloras?», me preguntó con esa voz suave que me partía el corazón. Le sonreí limpiándome las lágrimas rápidamente. «No lloro, mi amor, solo tengo algo en el ojo. Ven, te preparo el desayuno». Mientras calentaba las tortillas y freía los frijoles que nos quedaban, mi mente corría desesperada buscando soluciones que simplemente no existían. Esa tarde, después de dejar a los niños en casa de mi madre, con la excusa de que tenía un turno extra, me senté en un café internet barato cerca del hospital. Necesitaba buscar opciones, lo que fuera. Rentas más baratas, programas de vivienda del gobierno, cualquier cosa que pudiera salvarnos. Fue entonces cuando apareció el anuncio que cambiaría todo. Casa en venta, $1, Tonalá, Jalisco. Se requiere comprador inmediato dispuesto a firmar documentos de propiedad y hacerse cargo de reparaciones menores. Contactar al abogado Hernández al número que aparecía abajo. Lo leí 3 veces pensando que era una broma o una estafa. Nadie vende una casa por $1, nadie. Pero la desesperación hace que consideres cosas que nunca imaginarías. Tomé el teléfono del café y marqué el número con manos temblorosas. Un hombre mayor contestó al tercer timbrazo. «Buenas tardes, despacho del licenciado Hernández». Hablé atropelladamente, explicando que llamaba por el anuncio de la casa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Señora, necesito ser honesto con usted antes de que pierda su tiempo. Esa propiedad lleva 3 años en el mercado y nadie la quiere. La casa perteneció a don Esteban Villaseñor, un empresario textil que falleció sin herederos directos hace 4 años. Está en muy mal estado, abandonada, y francamente la comunidad tiene sus reservas sobre la propiedad. Mi obligación como albacea es venderla al mejor postor, pero hasta ahora nadie ha ofrecido nada». «¿Qué tipo de reservas?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El licenciado suspiró. «Mire, señora, no soy supersticioso, pero la gente del pueblo dice cosas. Que la casa está embrujada, que se escuchan ruidos extraños por la noche, que don Esteban murió en circunstancias misteriosas. Puras habladurías, en mi opinión, pero han espantado a todos los compradores potenciales». Una casa embrujada. En otra situación me habría reído, pero en ese momento solo podía pensar en que tenía 72 horas para encontrar un techo para mis hijos. «¿Puedo verla mañana?», pregunté. El licenciado pareció sorprendido.
Por supuesto, señora, pero le advierto que realmente está en muy mal estado. No soy remilgosa, licenciado. Necesito un lugar donde vivir con mis hijos, y si la casa está en pie, puedo arreglarla poco a poco. Nos citamos al día siguiente a las 10 de la mañana en la dirección que me dio, una calle alejada del centro de Tonalá, casi en las afueras del municipio. Esa noche no pude dormir. Me la pasé investigando en Internet sobre don Esteban Villaseñor y su misteriosa muerte. Los artículos de prensa de hace 4 años mencionaban que había sido encontrado muerto en su casa por causas naturales, un infarto según el reporte médico. Había vivido solo los últimos 20 años de su vida después de que su esposa falleciera. No encontré nada siniestro ni misterioso, solo la historia triste de un hombre que había trabajado toda su vida en la industria textil, había hecho fortuna en los años 80 y había terminado sus días solo en esa casa de Tonalá. Los comentarios en los foros locales eran otra historia. Gente del pueblo juraba haber visto luces extrañas en las ventanas, escuchado golpes y gritos. Una mujer aseguraba que su hijo había pasado cerca de la propiedad y había salido corriendo asustado sin poder explicar por qué. Leí todo eso y decidí que no me importaba. Los fantasmas no pagan renta, los bancos sí exigen pagos. Al día siguiente tomé el autobús a Tonalá con los papeles de identificación que el licenciado me había pedido. El trayecto duró casi 1 hora y media entre el tráfico de Guadalajara y las calles más tranquilas de Tonalá. Cuando bajé en la parada que me habían indicado, el sol de mediodía picaba fuerte y el aire olía a barro cocido de las alfarerías cercanas. Caminé siguiendo las indicaciones del mapa en mi teléfono. Las calles se volvían cada vez más solitarias, las casas más espaciadas. Finalmente llegué a la dirección indicada y lo primero que pensé fue que efectivamente parecía sacada de una película de terror. La casa era una construcción antigua de 2 plantas, con paredes de adobe pintadas de un amarillo desvaído que alguna vez debió ser alegre. Las ventanas tenían las cortinas corridas y varias estaban rotas. El jardín delantero era una jungla de maleza que llegaba hasta la cintura. La reja de entrada estaba oxidada y medio caída. Un letrero de madera podrida apenas se sostenía en el muro frontal con un número de casa casi ilegible. Si no hubiera sido por el auto del licenciado Hernández estacionado afuera, habría pensado que me había equivocado de dirección. El licenciado bajó de su vehículo cuando me vio llegar. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con traje gris y corbata oscura, que parecía demasiado formal para estar inspeccionando una casa abandonada. «Señora Romero, llegó usted. Tengo que admitir que no esperaba que viniera después de nuestra conversación telefónica». Nos dimos la mano y su expresión era de genuina preocupación. «¿Está segura de que quiere entrar? Como le dije, la casa está en muy mal estado. He visto peores». Mentí tratando de sonar más valiente de lo que me sentía en realidad. El licenciado sacó un manojo enorme de llaves viejas y comenzó a buscar la correcta para abrir el candado oxidado de la reja. Mientras esperaba, observé mejor la propiedad. A pesar del abandono y el descuido, se podía ver que había sido una casa hermosa. La arquitectura era de los años 50, con detalles de herrería en las ventanas y un pequeño balcón en la segunda planta con barandal de hierro forjado. El terreno era generoso, tal vez unos 200 metros cuadrados. Finalmente el candado cedió con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. La reja se abrió lentamente empujada por el licenciado. El camino hacia la puerta principal estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Mientras caminábamos, el licenciado fue hablando. Don Esteban vivió aquí desde 1970 hasta su muerte. Nunca se volvió a casar después de que su esposa Lucía falleciera en 1998.
No tuvo hijos. Su fortuna, que era considerable en su momento, se fue diluyendo con los años. Cuando murió, solo quedaba esta propiedad y algunas deudas menores que ya fueron saldadas con la venta de sus pertenencias. Llegamos a la puerta principal, una estructura maciza de madera tallada que alguna vez debió ser imponente. El licenciado probó varias llaves hasta que una funcionó. La puerta se abrió con un gemido largo y espeluznante que resonó en el interior vacío de la casa. Un olor a humedad y años de encierro nos golpeó inmediatamente. El licenciado encendió una linterna porque la electricidad había sido cortada hacía años. El vestíbulo era amplio, con un piso de mosaicos hidráulicos, con diseños geométricos que estaban opacos por el polvo, pero que se veían hermosos. A la derecha había una sala grande con ventanas altas. Los muebles habían sido removidos, dejando solo las marcas en el piso de donde habían estado. A la izquierda, un comedor con una lámpara de cristal que colgaba del techo cubierta de telarañas. Las paredes tenían manchas de humedad y en algunos lugares el yeso se había caído, revelando el adobe debajo. Subimos las escaleras que crujían peligrosamente con cada paso. Arriba había 4 habitaciones, todas vacías y con el mismo olor a abandono. Los baños tenían azulejos vintage de los años 60, pero las tuberías estaban oxidadas y los sanitarios necesitaban reemplazo. Las ventanas de las habitaciones daban a un patio trasero que era otro caos de vegetación salvaje, donde se distinguía lo que alguna vez fue un jardín cuidado. Bajamos nuevamente y el licenciado me mostró la cocina. Era grande, con alacenas de madera aún intactas, aunque necesitaban una buena limpieza y barniz nuevo. La estufa y el refrigerador habían sido removidos. Había una puerta en la cocina que llamó mi atención. ¿A dónde lleva esa puerta?, pregunté. El licenciado volteó hacia donde señalaba. Ah, al sótano. Sinceramente, no he bajado ahí. Cuando hicimos el inventario inicial después de la muerte de don Esteban, no encontramos nada de valor, así que no volvimos a revisarlo. Me acerqué a la puerta. Tenía un cerrojo oxidado, pero no estaba con llave. La abrí y una corriente de aire frío subió por las escaleras que descendían a la oscuridad. El licenciado alumbró con su linterna. Los escalones eran de concreto y se veían sólidos. «Voy a bajar», dije sintiendo una curiosidad extraña. «Señora Romero, no creo que sea buena idea. Esas escaleras podrían ser peligrosas». «Estaré bien, solo quiero ver qué hay abajo». Bajé los escalones lentamente, usando la luz de mi teléfono celular para ver el camino. El aire se volvía más frío con cada escalón. El sótano era más grande de lo que esperaba, prácticamente del tamaño de toda la planta baja. Las paredes eran de concreto desnudo y el techo bajo tenía vigas de madera. Había varias cajas de cartón apiladas contra una pared, todas húmedas y deshechas. En otra esquina había herramientas viejas oxidadas, latas de pintura resecas, trastos que nadie había querido. Pero lo que llamó mi atención fue una pared que parecía más nueva que las otras. El concreto tenía un color diferente, menos desgastado. Me acerqué y la toqué. Definitivamente era más reciente. Toqué con los nudillos y sonó hueco. Había algo detrás de esa pared. «Señora Romero, está bien ahí abajo», gritó el licenciado desde arriba. «Sí, ya subo», respondí sin poder quitar los ojos de esa pared extraña. Subí nuevamente y el licenciado me esperaba con expresión de alivio. «Y bien, ¿qué le parece la propiedad? Es honesto, es un desastre, va a necesitar mucho trabajo, pero tiene buenos huesos, la estructura se ve sólida y el espacio es generoso. Mis hijos podrían tener su propia habitación, podríamos tener una vida aquí». El licenciado asintió. «Debo advertirle, señora Romero, que si acepta comprar esta propiedad,
La está comprando tal como está. No hay garantías de nada. Cualquier reparación o renovación corre por su cuenta. El único beneficio es el precio. $1 más los gastos notariales, que son aproximadamente 5,000 pesos. 5,000 pesos. Era casi todo lo que me quedaba en el mundo, pero era infinitamente menos que cualquier enganche de renta. Tengo el dinero para los gastos notariales. ¿Cuándo podemos firmar? El licenciado me miró sorprendido. ¿Está segura? Quiere pensarlo al menos unos días. No tengo días, licenciado. Tengo que salir de mi departamento en 2 días. Esta es literalmente mi única opción. Algo en mi voz debió tocar al licenciado porque su expresión se suavizó. Entiendo, señora. He visto muchos casos de familias en situación difícil. Mire, puedo tener los papeles listos mañana por la tarde. Si viene a mi oficina con su identificación oficial, comprobante de domicilio y el dinero para los gastos notariales, podemos firmar y la casa será suya. Le voy a dar las llaves desde ahora, si quiere. Así puede empezar a limpiar mientras se procesan los documentos. Me entregó el manojo de llaves que pesaba como si cargara el futuro de mi familia. Gracias, licenciado. No se va a arrepentir. Espero que no se arrepienta usted, señora Romero. Esta casa tiene su historia, pero quizás usted y su familia puedan darle una historia nueva. Nos despedimos y él se fue en su auto, levantando una nube de polvo en el camino. Me quedé sola frente a la casa que ahora era prácticamente mía. Llamé a mi madre para preguntarle si podía cuidar a los niños un día más. Le dije que había encontrado una casa y necesitaba empezar a limpiarla antes de que nos mudáramos. Mi madre, siempre pragmática, preguntó cuánto costaba la renta. No es renta, mamá, la compré. Hubo un silencio largo. Patricia, ¿con qué dinero compraste una casa? Es complicado, mamá. Te explico después. Pero solo costó muy poco. Está en mal estado, pero puedo arreglarla. Mi madre suspiró del otro lado de la línea. Esa forma en que las madres suspiran cuando saben que sus hijos están haciendo algo potencialmente estúpido, pero ya no hay vuelta atrás. Está bien, hija, los niños están bien aquí, pero ten cuidado. Colgué y entré nuevamente a la casa. La tarde estaba cayendo y la luz que entraba por las ventanas rotas pintaba todo de dorado. Me senté en el piso del vestíbulo y por primera vez en meses lloré. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio mezcladas con miedo. Tenía una casa. Estaba destrozada, supuestamente embrujada, y necesitaba más trabajo del que probablemente podría darle, pero era mía. Esa noche dormí en el hospital entre mi turno, en la sala de descanso del personal. Al día siguiente pedí mi día libre acumulado y fui a una ferretería donde compré cubetas, cloro, escobas, trapeadores, guantes de hule y bolsas de basura. Gasté otros 1,000 pesos que realmente no tenía, pero necesitaba desesperadamente. Luego tomé el autobús de regreso a Tonalá, cargando todas mis compras. Llegué a la casa cerca del mediodía. El sol hacía que se viera un poco menos tétrica que el día anterior. Abrí todas las ventanas y puertas para que entrara aire fresco. Empecé por la planta baja, barriendo años de polvo, hojas secas y escombros. El trabajo era agotador, pero también terapéutico. Cada metro cuadrado que limpiaba era un paso más hacia una vida nueva para mis hijos. Limpié el vestíbulo, la sala, el comedor. Lavé los pisos de mosaico, revelando colores hermosos que habían estado ocultos bajo el mugre. Los diseños eran preciosos, de esos que ya no se hacen. Seguí con la cocina, tallando cada rincón. Ya entrada la tarde, había llenado 15 bolsas de basura y la casa empezaba a verse habitable. Fue entonces cuando escuché un ruido en el sótano, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Me quedé helada con el trapeador en la mano.
El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Otro golpe, luego otro. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la pared con algo metálico. Las historias de la casa embrujada volvieron a mi mente. No seas ridícula, Patricia, me dije a mí misma en voz alta. Son las tuberías viejas o algún animal que entró por algún hueco. Pero los golpes continuaban, rítmicos, insistentes. Tomé mi teléfono, encendí la linterna y con el trapeador como arma improvisada, bajé las escaleras al sótano. Los golpes se volvían más fuertes mientras descendía. Venían definitivamente de la pared nueva que había notado el día anterior, esa que sonaba hueca. Llegué al sótano y los golpes cesaron abruptamente. El silencio era de alguna forma peor que el ruido. Alumbré cada rincón, pero no había nada, solo las cajas viejas y las herramientas oxidadas. Me acerqué a la pared extraña. En la luz de mi teléfono, noté algo que no había visto antes. Había grietas finas recorriendo el concreto, como si la pared hubiera sido construida rápidamente, sin mucho cuidado. Tomé un martillo viejo que había visto entre las herramientas y golpeé suavemente la pared. El sonido hueco confirmaba que había un espacio detrás. Los golpes que había escuchado habían sido mis propios golpes del día anterior resonando de alguna forma. Me dije tratando de convencerme, pero no tenía sentido. Decidí que otro día investigaría más. Ya se estaba haciendo de noche y necesitaba irme. Al día siguiente firmé los papeles en la oficina del licenciado Hernández. El trámite fue rápido y sorprendentemente simple. Pagué los 5,000 pesos de gastos notariales, firmé una pila de documentos y me entregaron las escrituras de la propiedad a mi nombre. Patricia Romero Gutiérrez era ahora oficialmente dueña de una casa en Tonalá, Jalisco. Me sentía mareada de irrealidad. El licenciado me estrechó la mano. Felicidades, señora Romero. Espero que usted y su familia sean muy felices en su nuevo hogar. Le entrego también estos documentos. Son algunos papeles personales de don Esteban que encontramos y que podrían interesarle como nueva propietaria. Historia de la casa, ese tipo de cosas. Me entregó un sobre manila grueso que guardé en mi bolsa. Esa tarde traje a mis hijos a ver la casa. Mateo y Sofía bajaron del autobús mirando todo con ojos enormes. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Mateo con tono escéptico. «Se ve fea. Está un poco descuidada, mi amor, pero vas a ver cómo la vamos a dejar preciosa entre todos. Es nuestra casa, eso es lo importante». Sofía corrió hacia el jardín delantero emocionada. «¿Podemos plantar flores, mamá?». «Por supuesto que sí, mi amor. Vamos a plantar todas las flores que quieras». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Pedí una semana de permiso, sin goce de sueldo en el hospital, algo que me dolió económicamente, pero necesitaba hacer la casa habitable. Mi madre vino a ayudar, y también mi hermano Javier con algunos amigos. Contratamos a un plomero para arreglar lo más urgente de las tuberías. Un electricista restauró el servicio eléctrico básico. Entre todos pintamos las paredes, reparamos ventanas, cortamos el jardín. El primer día completo de limpieza fue memorable. Mi hermano Javier llegó temprano con 3 de sus amigos del taller mecánico donde trabajaba. Trajeron herramientas, una podadora prestada y suficiente entusiasmo para contagiarme ánimo cuando yo estaba al borde del agotamiento. Mi madre apareció con termos de café y tacos de frijoles para todos. Ese gesto simple me hizo llorar porque me recordó que no estaba sola en esto. Javier me abrazó mientras yo lloraba en el jardín. «Ya vas a ver, hermanita, esta casa va a quedar preciosa, tiene buenos huesos, solo necesita amor, y nosotros te vamos a ayudar». Sus amigos, muchachos rudos con manos callosas de trabajar en mecánica, trataban la casa con un respeto casi reverente. Uno de ellos, un señor mayor llamado don Roberto,
Me comentó que él había conocido a don Esteban muchos años atrás. Era un buen hombre, me dijo don Roberto mientras lijábamos juntos las ventanas de madera. Serio, trabajador, pero justo con sus empleados. Cuando su esposa murió se derrumbó completamente. Dejó de salir, dejó de ver a la gente, solo trabajaba y venía a esta casa. Fue muy triste ver cómo se fue apagando poco a poco. Esta casa guarda muchos recuerdos, tanto buenos como tristes. Usted le está dando una segunda oportunidad. Esas palabras me dieron una perspectiva diferente. No solo estaba salvando a mi familia, también estaba salvando esta casa del olvido. Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta que oscureció. El jardín delantero quedó despejado, revelando un camino de piedra que nadie había visto en años. Las ventanas, una vez limpias y reparadas, dejaban entrar luz que transformaba completamente los espacios interiores. El segundo día nos enfocamos en las habitaciones de arriba. Mateo y Sofía vinieron a ayudar después de la escuela. Estaban emocionadísimos, eligiendo los colores para sus cuartos. Mateo quería azul como el cielo, y Sofía rosa como las flores que prometí plantarle. Mi madre los mantuvo ocupados pintando con brochas pequeñas, mientras Javier y yo nos encargábamos del trabajo pesado. Hubo un momento particularmente emotivo cuando Sofía, con pintura rosa en la nariz y las manos, me preguntó si esta casa era realmente nuestra para siempre. Para siempre, mi amor, le respondí. Nadie nos va a sacar de aquí nunca. Ella me abrazó dejando huellas de pintura rosa en mi ropa de trabajo. No me importó en absoluto. Era pintura del nuevo cuarto de mi hija en nuestra propia casa. Era la huella de un nuevo comienzo. El tercer día llegó el plomero recomendado por mi hermano. Se llamaba Ernesto, un hombre de unos 50 años con bigote grueso y manos enormes. Recorrió toda la casa revisando tuberías, probando llaves, inspeccionando el calentador de agua que milagrosamente aún funcionaba. Su diagnóstico fue mixto. Las tuberías principales de cobre estaban bien, pero había varias secciones que necesitaban reemplazo urgente. Mire, señora, le voy a ser honesto, me dijo mientras estábamos en el baño principal. Esto va a costar más de lo que probablemente tiene ahora mismo, pero le puedo hacer un plan. Arreglamos lo más urgente para que tenga agua funcionando bien, y lo demás lo vamos haciendo poco a poco conforme tenga presupuesto. No le voy a cobrar de más, se lo prometo. Vi su situación y admiro lo que está haciendo por sus hijos. Ese tipo de bondad de extraños me salvó literalmente en esas primeras semanas. Ernesto trabajó todo el día y solo me cobró por el material más una cantidad módica por su tiempo. Cuando le pagué, me dio un número telefónico. Si tiene alguna emergencia con las tuberías, cualquier cosa, llámeme. No importa la hora, no voy a dejar que usted y sus niños se queden sin agua. Hay buena gente en el mundo, solo hay que tener la suerte de encontrarla. El electricista fue igualmente generoso. Se llamaba Ramón y era amigo de la infancia de Javier. Revisó todo el sistema eléctrico de la casa y se horrorizó con lo que encontró. Esto es peligroso, declaró después de revisar el panel principal. El cableado tiene décadas, está deteriorado en varios lugares, literalmente es un riesgo de incendio, pero podemos hacerlo seguro. Pasó 2 días completos, recableando las secciones más críticas, instalando un panel nuevo, asegurándose de que cada contacto e interruptor funcionara correctamente. Cuando terminó y encendió el panel principal, las luces de toda la casa se encendieron al mismo tiempo. Los niños aplaudieron emocionados. «¡Tenemos luz, mamá!», gritó Mateo saltando. «¡Tenemos luz de verdad, no solo linternas!». La casa fue cobrando vida nuevamente. Compré en segunda mano algunas camas y muebles básicos. Los niños estaban emocionados decorando sus habitaciones. Mateo eligió el cuarto con vista a la calle y Sofía el que daba al jardín trasero. Mi madre
Me ayudó a coser cortinas con tela barata del mercado. En una semana, la casa pasó de ser un lugar abandonado y tenebroso a un hogar modesto pero funcional. Pero hubo momentos difíciles también. Una noche, después de que todos se fueron y los niños dormían en colchones en el piso, me senté sola en las escaleras y lloré de pura exhaustión. Había gastado casi todo lo que tenía en materiales básicos. Mi cuerpo dolía de tanto trabajo físico. Todavía faltaba tanto por hacer. Las dudas me asaltaban. Había hecho lo correcto. Era una locura pensar que podía hacer esto funcionar. Fue entonces cuando escuché un ruido suave arriba. Me alarmé, pensando que era una filtración o algo peor. Subí silenciosamente y encontré a Mateo despierto, sentado en el marco de la ventana de su cuarto, mirando hacia la calle. «Mateo, ¿qué haces despierto?», le pregunté suavemente. Se volteó y vi lágrimas en sus mejillas iluminadas por la luz de la luna. «Mamá, tengo miedo», me confesó. «Y si no podemos pagar esta casa tampoco, y si nos tenemos que ir otra vez». No me había dado cuenta de cuánto trauma le había causado el desalojo anterior. Me senté a su lado y lo abracé fuerte. «Mi amor, esta casa es nuestra. La compramos. Nadie nos la puede quitar. Sé que es difícil de creer después de todo lo que pasamos, pero esta vez es diferente. Esta vez tenemos un hogar de verdad». «Pero se ve muy rota, mamá», susurró. «¿Qué tal si se cae?». Le expliqué pacientemente que la estructura de la casa era sólida, que solo necesitaba reparaciones cosméticas, que poco a poco la íbamos a arreglar hasta que quedara hermosa. «¿Sabes qué es lo más importante de esta casa?», le pregunté. «Que está llena de gente que nos quiere. La abuela, el tío Javier, don Roberto, el señor Ernesto, todos nos están ayudando porque somos familia de sangre o del corazón». Esa noche Mateo durmió conmigo en mi colchón en el piso. Lo abracé toda la noche sintiendo su respiración suave y regular, agradeciéndole al universo por haberme dado la fuerza para no rendirme. Al día siguiente desperté con renovada determinación. No iba a permitir que mis hijos sintieran miedo en su propio hogar nunca más. Los vecinos gradualmente empezaron a acercarse, al principio con curiosidad tímida, observando desde sus ventanas o haciendo preguntas rápidas cuando pasaba por la calle. Una señora mayor que vivía 3 casas más abajo, doña Carmen, fue la primera en traernos un regalo. Era una olla grande de caldo de pollo todavía caliente, para que usted y sus niños coman algo bueno después de tanto trabajar, me dijo con una sonrisa cálida. Esta casa llevaba años vacía, asustando a todos. Me da gusto ver vida aquí otra vez, ver niños jugando donde solo había silencio. Don Esteban era un buen hombre, aunque terminó muy solo. Creo que le gustaría saber que una familia feliz vive aquí ahora. Doña Carmen se convirtió en nuestra vecina y amiga. Resultó que ella había conocido a Lucía, la esposa de don Esteban, y me contó historias de cómo habían sido vecinas por años. Lucía amaba este jardín. Me contó un día mientras plantábamos rosas juntas. Tenía las flores más hermosas de toda la calle. Rosas, gardenias, jazmines. Era como un pequeño paraíso aquí. Cuando ella murió, Esteban dejó que todo se marchitara. Decía que sin Lucía las flores no tenían sentido. Esas historias me hacían sentir una conexión extraña con los antiguos dueños de la casa. Mientras restaurábamos el jardín, sentía como si estuviera honrando la memoria de Lucía. Cada rosal que plantaba, cada sección que limpiaba, era un tributo a la mujer que había amado esta casa antes que yo. Doña Carmen me regaló esquejes de sus propias plantas para que nuestro jardín floreciera más rápido. Otro vecino, el señor Martínez, que vivía al lado, apareció un sábado con herramientas y madera. «Escuché que necesita reparar su reja», me dijo. «Tengo material sobrante de un proyecto y experiencia en carpintería.
Permítame ayudarla. Pasó todo el fin de semana reparando y reforzando nuestra reja de entrada. Incluso construyó un arco decorativo sobre el portón que le dio a la entrada un aspecto acogedor. Cuando le pregunté cuánto le debía, se negó rotundamente a aceptar dinero. Somos vecinos, eso es pago suficiente. Además, don Esteban me ayudó hace muchos años cuando yo pasaba por dificultades económicas. Me dio trabajo en su fábrica cuando nadie más lo hacía. Esto es una forma de pagarle, aunque ya no esté, cuidando a la nueva familia que vive en su casa. Descubrí que don Esteban había tocado muchas vidas en esa comunidad. Había sido generoso y justo, aunque reservado. Su aislamiento después de la muerte de Lucía había sido una tragedia que todos lamentaban. La comunidad de Tonalá estaba genuinamente feliz de ver la casa llena de vida otra vez, de escuchar risas de niños donde solo había habido silencio y deterioro. En una semana, la casa pasó de ser un lugar abandonado y tenebroso a un hogar modesto pero funcional. No era perfecta, todavía había cosas que arreglar, paredes que necesitaban más pintura, pisos que requerían pulido, pero era nuestra. Era segura, tenía agua y luz, y cada día se veía un poco mejor. Una noche, después de que los niños se durmieron exhaustos de tanto ayudar y jugar, me senté en la cocina con una taza de café instantáneo y el sobre Manila que me había dado el licenciado. Lo abrí y saqué los documentos. Había escrituras antiguas de la casa, fotos viejas en blanco y negro de don Esteban y su esposa Lucía cuando eran jóvenes. Se veían felices. Había también una especie de diario o cuaderno de contabilidad. Empecé a hojearlo. Las primeras páginas eran registros aburridos de gastos de la fábrica textil de don Esteban de los años 70 y 80, pero conforme avanzaba, las entradas se volvían más personales. En 1998, después de la fecha de muerte de su esposa, las entradas cambiaban dramáticamente. Ya no hablaban de negocios, sino de dolor, de soledad, de cómo don Esteban no sabía cómo continuar sin Lucía. Las páginas se volvían más erráticas. Mencionaba que había tomado medidas para proteger lo que más le importaba. Hablaba de que no confiaba en nadie, que su familia política había intentado quitarle su negocio cuando Lucía murió, que había guardado su verdadera fortuna donde nadie pudiera encontrarla, que solo Lucía sabría dónde, pero Lucía ya no estaba. Las últimas entradas eran casi incoherentes. Don Esteban claramente estaba cayendo en demencia o depresión severa en sus últimos años. Mencionaba que oía a Lucía llamándolo, que pronto estaría con ella. La última entrada decía solo: lo dejé donde empezamos, donde construimos nuestros sueños. Ahí está seguro. Ahí espera. Cerré el cuaderno con un escalofrío. Lo dejé donde empezamos. Esa frase me persiguió toda la noche mientras trataba de dormir en mi colchón en el piso de mi nueva habitación. ¿Dónde empezaron qué? ¿Dónde estaba seguro qué cosa? Al día siguiente busqué en internet más información sobre don Esteban Villaseñor. Encontré artículos viejos del periódico El Informador de Guadalajara. En los años 80 había sido un empresario textil exitoso. Su fábrica producía telas de alta calidad que exportaba a varios estados. Había sido un hombre respetado en la comunidad empresarial de Jalisco. Pero en los 90, después de la muerte de su esposa, el negocio empezó a decaer. Se volvió ermitaño, dejó de asistir a eventos. La fábrica cerró en 2003. Don Esteban vivió sus últimos años solo en esa casa, hasta que murió en 2020. Lo interesante era que varios artículos mencionaban que se especulaba que don Esteban tenía una fortuna considerable guardada en algún lugar. Cuando murió, sin embargo, su patrimonio era casi nulo. Solo quedaba la casa y algunas deudas menores.
Muchos asumieron que la fortuna nunca existió o que la había perdido en malas inversiones. Pero ¿qué tal si la había escondido como decía su cuaderno? Esa tarde, después de llevar a los niños a la escuela, regresé a la casa sola. Bajé al sótano con una linterna potente que había comprado. Me paré frente a la pared extraña. Lo dejé donde empezamos, donde construimos nuestros sueños. Revisé nuevamente el cuaderno buscando más pistas. Había una foto pegada en una de las primeras páginas. Era don Esteban y Lucía jóvenes, parados frente a esta misma casa. Detrás de ellos se veía claramente el sótano en construcción. La foto tenía una nota escrita a mano. Nuestra primera gran inversión, el sótano para la bodega de telas, 1975. El sótano era donde empezaron, donde guardaban las telas de su negocio cuando estaba comenzando. Esa pared nueva definitivamente escondía algo. Tomé el martillo y un cincel que había comprado para las reparaciones de la casa. Con manos temblorosas empecé a picar la pared. El concreto era sorprendentemente frágil, confirmando que había sido hecho recientemente y con mala calidad. Probablemente el mismo don Esteban lo había construido. Trabajé durante 2 horas, picando y picando, haciendo un agujero cada vez más grande. Finalmente el cincel atravesó completamente revelando un espacio oscuro detrás. Alumbré con la linterna a través del agujero. Había una pequeña habitación, no más de 2 metros por 2 metros, y dentro de esa habitación había algo que me dejó sin aliento. Cajas, docenas de cajas apiladas cuidadosamente. Con el corazón latiendo como loco, seguí derribando la pared hasta hacer un hueco lo suficientemente grande para pasar. Entré a la habitación oculta. El aire era rancio. Nadie había respirado ahí en años. Me acerqué a la primera caja. Tenía el logo descolorido de un banco que ya ni siquiera existía. Banco del Atlántico. La abrí con manos temblorosas. Estaba llena de fajos de billetes viejos, de 100 pesos, de 500 pesos, de diferentes denominaciones. Algunos eran tan viejos que ya no circulaban. Abrí otra caja, más dinero, y otra. Todas estaban llenas de efectivo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Había literalmente millones de pesos ahí. Empecé a contar, pero me di cuenta de que me tomaría días. Había al menos 20 cajas grandes llenas de dinero. En una esquina había también varias bolsas de tela. Las abrí y casi grito. Estaban llenas de joyas. Anillos, collares, relojes de oro, pulseras con diamantes. Me senté en el piso del sótano oculto temblando. Acababa de encontrar la fortuna perdida de don Esteban Villaseñor. El hombre había guardado aquí décadas de ganancias de su negocio, probablemente evadiendo impuestos, y luego, en su locura y soledad de la vejez, había construido esta pared, ocultando todo. Y ahora legalmente todo esto era mío. Había comprado la casa con todo su contenido. Mi primer instinto fue el pánico. Esto tenía que ser ilegal de alguna forma. Alguien vendría a quitármelo. Pero luego mi mente de enfermera práctica tomó el control. Respiré profundo varias veces. Piensa Patricia. Don Esteban murió hace 4 años. El albacea, el gobierno, nadie encontró este dinero. Hicieron el inventario de la propiedad y la declararon casi sin valor. Yo compré la casa legalmente con todo lo que contenía. Pero el dinero era viejo, mucho era de denominaciones que ya no se usaban. Necesitaba ayuda profesional. No podía simplemente aparecer en un banco con millones de pesos en efectivo viejo. Eso levantaría todas las alarmas posibles. Necesitaba un abogado, un contador, alguien que supiera cómo manejar esto legalmente. Cerré todas las cajas, salí de la habitación oculta y bloqueé temporalmente el agujero con cajas viejas para que no fuera visible. Subí del sótano y me lavé la cara con agua fría. Necesitaba pensar con claridad. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé al licenciado Hernández.
Le expliqué lo que había encontrado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Señora Romero, lo que me cuenta es extraordinario y complicado. Legalmente, usted compró la propiedad con todo su contenido, así que el dinero y los objetos de valor encontrados son suyos. Sin embargo, necesita reportarlo correctamente a las autoridades fiscales. Estamos hablando de lo que podría ser evasión fiscal de don Esteban, pero eso ya no le importa porque está muerto. Usted, como nueva propietaria de esos bienes, necesita declararlos y pagar los impuestos correspondientes. ¿Cuánto de impuestos? Pregunté sintiendo que mi sueño se desvanecía. Depende de cuánto sea en total, pero probablemente entre 30 y 50% del valor total. Aún así, señora Romero, quedarse con el 50% de una fortuna es mejor que no tener nada, y es la única forma de hacerlo legalmente. Cualquier otro camino la metería en problemas serios con el SAT y posiblemente problemas legales por lavado de dinero. Tiene razón, licenciado. ¿Qué necesito hacer? Mañana vaya a un banco de prestigio, solicite una cita con el gerente, explique la situación con total honestidad, muestre las escrituras de la propiedad, muestre el cuaderno de don Esteban como evidencia de que él ocultó el dinero. Pida que le ayuden a contar y valorar todo. El banco reportará al SAT, usted cooperará completamente. Pagará los impuestos correspondientes y lo que quede será legalmente suyo sin ninguna preocupación. Al día siguiente, seguí el consejo del licenciado. Fui a Bancomer en Guadalajara y pedí hablar con el gerente. Era un señor de mediana edad llamado Roberto Sánchez, que al principio me miró con escepticismo cuando le expliqué mi historia. Pero cuando le mostré las escrituras de la casa, el cuaderno de don Esteban y algunas fotos que tomé de las cajas en el sótano, su expresión cambió completamente. Señora Romero, esto es muy inusual, pero no es ilegal de su parte. Usted encontró un tesoro escondido en una propiedad que compró legalmente. Vamos a necesitar hacer esto muy cuidadosamente y por el libro. Voy a enviar un equipo del banco a su domicilio para hacer un conteo oficial de todo lo encontrado. También necesitaremos un valuador certificado para las joyas. Todo será documentado meticulosamente. 2 días después, un equipo de 4 personas del banco llegó a mi casa en Tonalá. Trajeron máquinas contadoras de dinero, cajas de seguridad y equipo de documentación. Durante 3 días enteros contaron y catalogaron todo lo que había en el cuarto oculto del sótano. Los niños estaban en casa de mi madre porque no quería que vieran todo este movimiento extraño. El resultado final me dejó sin palabras. El efectivo sumaba 42 millones de pesos, aunque una parte era dinero viejo que necesitaría ser cambiado. Las joyas fueron valuadas en 8 millones más. En total, había 50 millones de pesos en valor real de mercado actual. 50 millones. Yo que había vivido al día durante años, que había comprado esa casa por $1 desesperada por no quedar en la calle. El banco procedió a reportar todo al SAT como habíamos acordado. El proceso legal y fiscal tomó 4 meses. Fueron 4 meses de estrés, de reuniones con abogados fiscalistas que el mismo banco me consiguió, de explicar una y otra vez la historia. El SAT investigó a fondo. Verificaron que efectivamente había comprado la casa legalmente, que don Esteban no tenía herederos que pudieran reclamar, que todo el proceso había sido transparente. Al final, entre impuestos, honorarios de abogados y contadores, pagos al banco por sus servicios, me quedé con 23 millones de pesos limpios y completamente legales. 23 millones. Todavía me levantaba en las noches pensando que era un sueño. El banco me ayudó a establecer cuentas de inversión seguras, fideicomisos para la educación universitaria de mis hijos, un fondo de emergencia.
También aparté dinero para terminar de renovar la casa correctamente. Contraté arquitectos e ingenieros que hicieron un trabajo profesional. Cambiamos toda la plomería y el sistema eléctrico. Reparamos el techo, restauramos los pisos originales de mosaico que resultaron ser verdaderas obras de arte. Renovamos los baños y la cocina. Arreglamos el jardín contratando un paisajista. La casa que había comprado por $1 y que todos en el pueblo llamaban embrujada, se convirtió en un hogar hermoso. Los vecinos, que al principio nos miraban con recelo, ahora pasaban a admirar la transformación. Las historias de fantasmas y maldiciones se disolvieron cuando vieron a una familia normal y feliz viviendo ahí. Resulta que los únicos fantasmas eran los de la soledad y el abandono. Renuncié a mi trabajo de enfermera en el turno nocturno. Ahora trabajo en una clínica privada en turnos diurnos que me permiten pasar más tiempo con Mateo y Sofía. Pude comprarles bicicletas nuevas, inscribirlos en clases de música y deportes que antes no podía costear. Les expliqué de forma apropiada para su edad que habíamos tenido mucha suerte, que habíamos encontrado algo valioso en nuestra casa, pero que debían entender que el dinero no lo es todo. Mi madre se mudó a una casita que le compré cerca de la nuestra. Mi hermano Javier pudo finalmente abrir el taller mecánico que siempre soñó con un préstamo sin intereses que le di. Le dije que lo considerara un regalo de don Esteban. De alguna forma extraña, el viejo nos había bendecido a toda la familia. Lo demás, del dinero, lo invertí conservadoramente, siguiendo el consejo de asesores financieros profesionales. La historia se filtró eventualmente en el pueblo. Era imposible mantenerla completamente en secreto. Los periódicos locales escribieron sobre la enfermera de Guadalajara que compró una casa por $1 y encontró 50 millones escondidos. Nos acosaron durante semanas, pero eventualmente el interés mediático se disipó. Algunas personas me miraban con envidia, otras con admiración, muchos con simple curiosidad. Hubo intentos de familiares lejanos de don Esteban de reclamar el dinero, pero sus abogados no pudieron hacer nada. La casa y su contenido habían sido vendidos legalmente por el albacea después de que todos los herederos potenciales renunciaran a cualquier reclamación. Yo había comprado la propiedad de buena fe. Había reportado el hallazgo honestamente. Había pagado todos los impuestos. No había base legal para ninguna reclamación. Una noche, casi un año después de mudarme, estaba en el jardín trasero plantando rosas con Sofía cuando encontramos algo. Cavando para preparar el suelo, la pala de Sofía chocó con algo metálico. Era una pequeña caja de metal enterrada superficialmente. La abrimos y dentro había una foto de don Esteban y Lucía jóvenes, sonrientes. Detrás de la foto había una nota escrita con letra temblorosa. Si alguien encuentra esto y mi tesoro, espero que sea alguien que lo necesite de verdad. Lucía y yo nunca pudimos tener hijos. Trabajamos toda nuestra vida para construir algo, pero al final solo nos teníamos el uno al otro. Cuando ella se fue, el dinero dejó de tener significado. Lo escondí porque no quería que las personas equivocadas se beneficiaran de nuestro trabajo. Que esta casa y lo que contiene traiga felicidad a una nueva familia, Esteban. Leí esa nota con lágrimas en los ojos. Don Esteban no estaba loco, estaba solo y roto. Había escondido su fortuna esperando que alguien que realmente la necesitara la encontrara algún día. Y de alguna forma extraña e imposible de explicar, así había sucedido. Guardé la nota en un marco junto con la foto de don Esteban y Lucía y la colgué en nuestro vestíbulo. Pero encontrar esa nota me hizo reflexionar profundamente sobre la responsabilidad que ahora teníamos. Don Esteban había confiado en que quien encontrara su fortuna haría algo bueno con ella. No podía simplemente gastarlo todo en lujos personales. Necesitaba honrar esa confianza.
Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté con mi madre en la cocina renovada y le conté mis pensamientos. Mamá, creo que necesitamos hacer algo más con este dinero. Don Esteban lo dejó esperando que ayudara a alguien que lo necesitara. Nosotros lo necesitábamos y nos ayudó. Pero hay tantas otras familias en situaciones difíciles. Mi madre me miró con orgullo. Siempre supe que eras especial, hija. No solo por inteligente o trabajadora, sino porque tienes buen corazón. ¿Qué tienes en mente? Juntas comenzamos a planear. Decidí crear un pequeño fondo de ayuda para familias en situaciones similares a la que yo había estado. No grandes cantidades que pudieran desperdiciar, sino ayuda práctica. Ayuda con depósitos de renta, con gastos escolares de los niños, con emergencias médicas. Trabajé con la parroquia local de Tonalá para identificar familias que realmente necesitaban apoyo. La primera familia que ayudamos fue la de María, una madre soltera con 3 hijos que trabajaba limpiando casas. Estaba a punto de perder su renta y sus hijos eran compañeros de clase de Mateo. Pagué su renta atrasada y 3 meses adelantados, dándole tiempo para estabilizarse. Cuando María se enteró, llegó a nuestra casa llorando para agradecerme. No lo merecemos, decía una y otra vez. Sí lo merecen, le respondí firmemente. Todos merecemos una oportunidad. Alguien me dio una oportunidad a mí cuando más la necesitaba, aunque fue de una forma muy inusual. Ahora yo se la doy a usted. Solo le pido una cosa. Cuando esté mejor, cuando pueda, ayude a alguien más. Así es como honramos la bondad que recibimos. Ese concepto de pagar adelante se volvió el principio rector de cómo usábamos el dinero. No solo ayudábamos económicamente, sino que tratábamos de crear una cadena de bondad en la comunidad. Ayudamos a 15 familias ese primer año, algunas con renta, otras con gastos médicos, una con los costos de reparar su auto para que el padre pudiera seguir yendo a trabajar. También invertí en la escuela de los niños. Doné computadoras nuevas para el laboratorio que había estado usando equipos obsoletos por años. Financié un programa de becas para útiles escolares para niños de familias de bajos recursos. Patrocinamos un programa de desayunos escolares, todo anónimamente o a través de la parroquia, porque no quería que se tratara de mí, sino de ayudar. Doña Carmen, que se había vuelto como una abuela adoptiva para mis hijos, me comentó un día sobre cómo había cambiado la percepción de nuestra casa en la comunidad. ¿Sabes? Antes la gente evitaba pasar por aquí, especialmente de noche. Decían que la casa de Villaseñor estaba maldita. Ahora es el centro del vecindario. Los niños juegan en tu jardín. Los vecinos se reúnen en tu portal. Trajiste vida no solo a tu casa, sino a toda la calle. No lo había pensado de esa forma, pero tenía razón. Nuestro hogar se había convertido en un punto de reunión comunitario. Los domingos después de misa, varios vecinos pasaban a tomar café. Mi madre hacía tamales y compartíamos con quien quisiera venir. Los niños del vecindario jugaban en nuestro jardín, que finalmente había florecido tal como lo había tenido Lucía décadas atrás. Mateo y Sofía crecían en un ambiente de comunidad y generosidad. Veían cómo ayudábamos a otros y aprendían que la riqueza trae responsabilidad. Un día Sofía, que entonces tenía 7 años, vino a mí con su alcancía. «Mamá, quiero ayudar también. Aquí está todo mi dinero de cumpleaños. Podemos dárselo a alguien que lo necesite». Mi corazón se derritió. «Mi amor, ese es tu dinero. Lo guardamos para que compres algo que quieras». Pero ella insistió. «No, mamá, ya tengo todo lo que necesito. Tengo mi casa, mi cuarto bonito, mis juguetes. Hay niños que no tienen nada. Por favor, úsalo para ayudar». La abracé llorando, tan orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo. Usamos su dinero, junto con una contribución mía mucho mayor, para comprar útiles escolares para toda su clase al inicio del año escolar.
La maestra estaba asombrada cuando aparecí con cajas llenas de cuadernos, lápices, colores, mochilas. Esto es de parte de Sofía y su familia, le expliqué. Ella quería que ningún niño empezara el año sin lo necesario. El impacto de nuestra ayuda se extendió más allá de lo que imaginé. María, la primera madre que ayudamos, eventualmente consiguió un trabajo mejor en una oficina. Un año después, vino a visitarnos para contarnos que había ayudado a otra familia con su renta usando sus primeros ahorros del nuevo trabajo. Estaba pagando adelante, tal como le había pedido. El señor González, a quien ayudamos con la reparación de su taxi, que era su única fuente de ingresos, empezó a dar viajes gratis a personas mayores del vecindario que necesitaban ir a citas médicas. La señora Pérez, cuya hija pudo continuar sus estudios gracias a una beca que financiamos, se ofreció de voluntaria para dar clases de regularización gratis a niños con dificultades académicas. Estábamos creando un círculo virtuoso de bondad en nuestra comunidad, y todo había empezado con mi decisión desesperada de comprar una casa por $1. Todo había empezado con don Esteban y Lucía construyendo su vida juntos en esta casa, trabajando duro, amándose y finalmente dejando un legado que estaba transformando vidas décadas después de su muerte. Hoy, 2 años después de comprar esa casa por $1, miro a mis hijos jugando en el jardín que alguna vez fue una jungla de maleza. Mateo está aprendiendo a tocar la guitarra y Sofía quiere ser veterinaria. Tienen fondos garantizados para su educación universitaria, tienen una casa hermosa donde crecer, tienen una madre que ya no llega exhausta de trabajar turnos dobles. Tienen una comunidad que los conoce y los quiere. Y tienen la historia de don Esteban y Lucía como recordatorio de que el amor y el trabajo duro crean legados que perduran, que la generosidad se multiplica cuando la compartimos, que las casas no son solo estructuras de ladrillos y cemento, sino contenedores de historias, de sueños, de segundas oportunidades. No sé si creo en el destino o en milagros, pero sé que la desesperación me llevó a tomar una decisión que parecía una locura. Compré una casa que nadie quería, que todos decían que estaba embrujada, por literalmente $1, y esa decisión desesperada terminó cambiando completamente nuestras vidas. Don Esteban y Lucía construyeron sus sueños en esta casa. Ahora nosotros estamos construyendo los nuestros. La casa ya no se ve abandonada ni tenebrosa. Es amarilla brillante, con un jardín lleno de flores, con risas de niños que resuenan en las habitaciones que estuvieron vacías durante años. Los vecinos que antes murmuraban sobre fantasmas, ahora nos saludan cordialmente. Algunos incluso han venido a preguntarme consejos sobre renovación de casas viejas. Le conté toda la historia completa al licenciado Hernández en una de sus visitas. Se sentó en nuestra sala renovada, bebiendo café y moviendo la cabeza incrédulo. Señora Romero, en 30 años como abogado nunca había visto nada igual. Esa casa estuvo en el mercado 3 años, docenas de personas la vieron, algunos hasta entraron y revisaron, nadie encontró nada. Usted la compró sin dudar, trabajó en ella con sus propias manos y encontró algo que cambió su vida. Le pregunté si creía en el destino. Él sonrió. No sé si creo en el destino, pero creo en que la determinación y el trabajo duro a veces son recompensados de formas inesperadas. Usted no se rindió cuando todo parecía perdido. Eso dice mucho de su carácter. Brindamos con nuestras tazas de café por don Esteban, por Lucía, por segundas oportunidades y por hogares que guardan secretos extraordinarios. Mi exmarido eventualmente se enteró de nuestra buena fortuna e intentó reaparecer en nuestras vidas buscando reconciliación. Lo rechacé firmemente.
Había tenido 8 meses para ayudar cuando lo necesitábamos desesperadamente y había elegido desaparecer. Mi abogado se aseguró de que no tuviera ningún derecho legal sobre el dinero que encontré, ya que fue después de nuestro divorcio finalizado y con recursos de mi propiedad exclusiva. Mateo y Sofía a veces me preguntan sobre don Esteban. Les cuento la historia de manera apropiada para su edad. Un señor que amó mucho a su esposa, que trabajó duro toda su vida, que cuando se quedó solo decidió dejar un regalo para una familia que lo necesitara en el futuro. Ellos han adoptado la costumbre de hablarle a su foto en el vestíbulo. Gracias, don Esteban, dicen antes de irse a la escuela. La comunidad de Tonalá eventualmente nos aceptó completamente. Contribuimos a proyectos locales, apoyamos la escuela de los niños, ayudamos a familias que atraviesan dificultades económicas similares a las que nosotros vivimos. No ostentamos nuestra buena fortuna, pero tampoco la escondemos. Vivimos con gratitud y tratamos de devolver algo de lo que recibimos. Conservé una de las cajas de madera originales donde don Esteban guardaba el dinero. En ella guardó documentos importantes, las escrituras de la casa, el cuaderno con sus notas, la foto y la nota final que encontramos en el jardín. Son recordatorios de dónde venimos, de cuán cerca estuvimos de quedarnos sin nada y de cómo la vida puede cambiar cuando menos lo esperas. A veces, en las tardes tranquilas, cuando los niños están haciendo tarea y yo estoy preparando la cena en nuestra cocina renovada, me detengo un momento y miro alrededor. Esta casa que compré por $1, que estaba llena de polvo y telarañas y historias de fantasmas, ahora está llena de vida y amor y futuro. El sótano, que alguna vez escondió un secreto de 50 millones, ahora es un cuarto de juegos para los niños. Las paredes que necesitaban reparación ahora están pintadas de colores alegres, elegidos por Mateo y Sofía. El jardín, que era una selva, ahora tiene columpios y un arenero, y las rosas que plantamos están floreciendo. Esta casa vio la historia de amor de Esteban y Lucía, vio su éxito. Vio la soledad de Esteban después de perderla, y ahora está viendo crecer a mis hijos. No creo que la casa estuviera embrujada. Creo que estaba esperando a que alguien con suficiente valentía o desesperación la eligiera a pesar de su apariencia aterradora, esperando a una familia que la llenara de vida nuevamente. Don Esteban construyó esa pared en el sótano no solo para esconder dinero, sino para crear un rompecabezas que solo alguien realmente comprometido con la casa resolvería. Alguien que no solo viniera a ver y se fuera asustado por las historias, alguien que se quedara, que trabajara, que prestara atención, alguien como yo. A veces pienso en todas las decisiones que me llevaron a ese momento. Si mi ex marido hubiera seguido pagando la manutención, si mi casero no me hubiera desalojado, si hubiera encontrado otro departamento barato, si no hubiera estado en ese café internet ese día específico, si no hubiera tenido el coraje de llamar al número del anuncio. Cualquiera de esas cosas podría haber cambiado y yo no estaría aquí. Otra persona habría comprado la casa eventualmente y habría encontrado el tesoro. Pero fui yo. En mi momento de mayor desesperación, cuando pensaba que había tocado fondo, encontré no solo un techo para mis hijos, sino un futuro completo que nunca imaginé posible. La lección que aprendí no es que todos vamos a encontrar 50 millones escondidos en un sótano. Eso es ridículamente excepcional. La lección es que a veces las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, vienen en formas que asustan a otros, vienen cuando estamos tan desesperados que estamos dispuestos a arriesgar lo poco que tenemos. Compré una casa embrujada por $1 porque no tenía otra opción. Resulta que era la mejor opción que pude haber tomado. Ahora,
Cuando veo a otras personas atravesando dificultades económicas, trato de ayudar cuando puedo. Pero también trato de recordarles que las soluciones a veces están donde menos las esperamos, que el miedo a lo desconocido no debe paralizarnos completamente, que vale la pena investigar oportunidades que otros rechazan sin pensarlo, que el trabajo duro y la honestidad eventualmente son recompensados. Mi historia se volvió algo así como una leyenda local. La gente de Tonalá la cuenta a los visitantes. La casa de la señora Patricia, la que compró por $1 y encontró millones. Algunos detalles se han exagerado en las recontadas, pero la esencia permanece verdadera. Una madre soltera desesperada apostó todo en una casa que nadie quería, y su vida cambió para siempre. Los niños han crecido seguros y felices aquí. Mateo ahora tiene 11 años y Sofía 8. Cuando les pregunto qué quieren ser de grandes, Mateo dice que arquitecto para diseñar casas hermosas como la nuestra. Sofía quiere ser veterinaria, pero también habla de ayudar a familias que no tienen hogar. Están aprendiendo las lecciones correctas, que la fortuna trae responsabilidad, que ayudar a otros importa, que el dinero facilita las cosas, pero no reemplaza el amor y el esfuerzo. Don Esteban dejó su legado de una forma extraña. No tuvo hijos propios, pero de cierta forma está ayudando a criar a los míos. El dinero que él y Lucía ganaron con tanto esfuerzo está dando a Mateo y Sofía oportunidades que yo nunca pude soñar con darles. Está permitiéndome ser una mejor madre porque no estoy constantemente exhausta y estresada por el dinero. Está permitiendo que mi propia madre tenga una vejez digna. Cada noche antes de dormir paso por el vestíbulo y miro la foto enmarcada de Esteban y Lucía jóvenes y felices frente a esta casa. Gracias, les digo en silencio. Gracias por construir esta casa. Gracias por amarla tanto. Gracias por guardar su tesoro aquí esperando que alguien lo necesitara. Gracias por darnos esta oportunidad. No voy a desperdiciarla. Prometo que esta casa volverá a ser un lugar de amor, como lo fue para ustedes. Y lo es. Cada rincón de esta casa respira vida ahora. Las habitaciones que estuvieron vacías durante años resuenan con risas de niños. La cocina donde don Esteban debe haberse sentado solo durante 2 décadas, ahora es el corazón de nuestra familia, donde comemos juntos y conversamos sobre nuestro día. El jardín que se convirtió en selva ahora es donde Sofía persigue mariposas y Mateo practica con su guitarra en las tardes de verano. Esta casa que todos decían que estaba embrujada, finalmente se sintió en paz cuando la llenamos de amor. No hay ruidos extraños en la noche. No hay sombras misteriosas. Solo una familia durmiendo tranquila, sabiendo que tienen un hogar seguro. Los fantasmas, si alguna vez existieron, eran solo el eco de la tristeza de un hombre solo. Ahora solo hay ecos de felicidad. Mi vida cambió completamente por una decisión desesperada de comprar una casa por $1. Una casa que nadie quería, una casa con historias de fantasmas, una casa que guardaba un secreto de 50 millones de pesos. Ahora es simplemente nuestra casa, el lugar donde mis hijos están creciendo, el lugar donde construimos nuestros recuerdos, el lugar donde aprendimos que a veces las mejores oportunidades son las que otros dejan pasar por miedo. Y cada vez que alguien me pregunta cómo tuve tanta suerte, les digo la verdad. No fue solo suerte. Fue desesperación combinada con valentía. Fue estar dispuesta a trabajar duro para transformar algo roto en algo hermoso. Fue no rendirme cuando todo parecía imposible. Fue confiar en que había una razón por la que ese anuncio apareció justo cuando más lo necesitaba. Fue creer que mi familia merecía una oportunidad incluso si venía en la forma de una casa aterradora por $1.
Esta es mi historia. La historia de cómo compré una casa embrujada por $1 y encontré no solo 50 millones de pesos, sino un hogar, seguridad para mis hijos. Y la prueba de que los milagros existen si estamos dispuestos a buscarlos en los lugares más inesperados.